La sangre goteaba del costado de Marius Talón mientras las agujas alienígenas se alzaban frente a él. El rastro carmesí detrás de él brillaba bajo el pálido crepúsculo azul del planeta. Cada paso enviaba olas de agonía a través de su cuerpo. El vendaje improvisado de su chaqueta de expedición rota ya estaba empapado. 36 años explorando los límites de la galaxia. Y así fue como terminaría. Solo en una roca sin nombre, rodeado por los restos arquitectónicos de algo increíblemente antiguo, la Horizon Mining Corporation simplemente lo marcaría como pérdida operativa y enviaría a otro topógrafo, probablemente con el mismo equipo defectuoso que había matado a su equipo cuando los propulsores de aterrizaje de su transbordador fallaron. «Sigue moviéndote», murmuró para sí mismo, su voz inesperadamente fuerte en el inquietante silencio de la metrópolis abandonada. Las torres negras dentadas se extendían hacia el cielo que se oscurecía como dedos acusadores, sus superficies ocasionalmente iluminadas por tenues pulsos azules que parecían originarse en algún lugar profundo dentro del corazón de la ciudad. Marius hizo una pausa y presionó con más fuerza la palma de la mano contra su herida mientras una ola de mareo amenazaba con derribarlo. Sus botas de expedición, de costoso cuero sintético garantizado para durar 23 atmósferas planetarias, ya mostraban signos de corrosión de lo que fuera que compusiera el extraño suelo semilíquido debajo de él. El material negro se movía casi imperceptiblemente, como aceite sobre agua, pero de alguna manera soportaba su peso. Cuando detectaron por primera vez las ruinas desde la órbita, la oficial científica Priyaniak estaba fuera de sí de la emoción. Esto podría reescribir todo lo que sabemos sobre las civilizaciones anteriores al colapso, dijo, con los ojos abiertos por el fervor académico. Ahora su cuerpo yacía aplastado bajo los restos del transbordador junto al capitán Wells y el navegante Domingo. Solo Marius estaba afuera cuando ocurrió el desastre, tomando muestras de suelo cerca de lo que parecía ser una entrada a las secciones subterráneas de la ciudad. El suelo bajo sus pies cambió de textura, volviéndose más sólido a medida que entraba en lo que debía ser un gran bulevar. A ambos lados se alzaban y se retorcían estructuras que desafiaban la arquitectura convencional. Sus formas eran simultáneamente orgánicas y geométricas. Extendió la mano para tocar una pared y se sorprendió al encontrarla cálida a pesar del creciente frío del aire de la tarde. «Hola», llamó sabiendo que era una tontería. La ciudad había estado muerta durante milenios, según sus escaneos iniciales. No hay señales de energía más allá de los débiles y desconcertantes pulsos de luz azul. Ningún movimiento excepto el suelo extrañamente fluido en ciertas áreas. No hay vida excepto el chasquido. Marius se quedó congelado. El sonido venía de detrás de él. Una rotura clara de algo frágil. Se giró lentamente y su mano instintivamente buscó el cuchillo que llevaba atado al cinturón. Su única arma desde que el paquete de emergencia se perdió en el accidente. Un grupo de hongos bioluminiscentes se encontraba donde momentos antes no había nada. Sus sombreros pulsaban con la misma luz azul que ocasionalmente atravesaba las estructuras de la ciudad. No estaban allí cuando él falleció. Estaba seguro de ello. La curiosidad superó momentáneamente la cautela. Marius se arrodilló, a pesar del dolor, examinando el extraño crecimiento. El más cercano a él se inclinó ligeramente en su dirección, casi como una mascota curiosa. Extendió la mano y se detuvo justo antes de tocarla. «¿Qué vas a?», susurró. El brillo del hongo se intensificó y luego, para su asombro, se desprendió del suelo con un suave ruido y rebotó en su palma. Se sentía cálido y ligeramente esponjoso, vibrando con lo que parecía excitación. «Bueno, hola a ti también», dijo Marius con una sonrisa dolida. «La primera genuina desde el accidente. Supongo que no sabes dónde puedo encontrar refugio antes del anochecer, o mejor aún, un sistema de comunicación que funcione». Como respuesta, la luz azul pulsó en un patrón claro, moviéndose desde el hongo en su mano hacia los demás, y luego extendiéndose en una línea hacia el interior de la ciudad. Luces similares comenzaron a aparecer en secuencia, creando un camino entre las imponentes estructuras. «Lo tomaré como un sí», murmuró Marius,
colocando el hongo con cuidado en el bolsillo de su pecho, donde continuó brillando con satisfacción. Siguió el camino iluminado, su mente científica acelerando a pesar de su lesión, una red fúngica bioluminiscente respondiendo a la presencia humana. El artículo que podría escribir aseguraría su reputación académica durante décadas, suponiendo que sobreviviera para escribirlo. El camino azul lo condujo a las profundidades del corazón de la ciudad, pasando por estructuras cada vez más complejas hasta llegar a lo que parecía ser una plaza central. Aquí la arquitectura alcanzó su cenit con una enorme aguja central rodeada de edificios más pequeños pero igualmente intrincados. ¿Qué? Sin embargo, lo que captó su atención fue una estructura semicircular incrustada en el suelo, cuya superficie estaba marcada con símbolos que pulsaban con la ya familiar luz azul. Un centro de control, especuló Marius en voz alta, acercándose con cautela. La herida en su costado protestaba con cada movimiento, pero el científico que llevaba dentro no pudo resistir la atracción del descubrimiento. Al acercarse a la estructura, una sección se abrió silenciosamente, revelando una rampa descendente. Un aire fresco emanaba, con un ligero aroma a ozono y algo más, algo antiguo e indefinible. Marius dudó en el umbral. El entrenamiento básico de supervivencia advertía contra la entrada a estructuras desconocidas en mundos alienígenas, pero la temperatura bajaba rápidamente. Su herida necesitaba atención, y algo en la luz azul le resultaba acogedor. La fortuna favorece a los audaces, citó, un dicho que su asesor de doctorado solía repetir. Con sigilo, Marius descendió a la estructura. El interior estaba sorprendentemente bien conservado, iluminado por la misma bioluminiscencia azul que lo había guiado hasta allí. Las paredes estaban revestidas con lo que parecían ser paneles de control, aunque diferentes a cualquier otro. La tecnología con la que se había topado parecía un híbrido entre estructuras cristalinas y algo casi orgánico, que latía ocasionalmente con luz interna. Increíble, suspiró, olvidando temporalmente su dolor mientras se adentraba en el complejo. Esto no es solo precolapso. Esto es completamente anterior a la expansión humana. En el centro de la cámara se alzaba un pedestal sobre el que descansaba un grupo de cristales translúcidos, cada uno del tamaño de su pulgar. Brillaban tenuemente, pero la luz se intensificaba a medida que se acercaba. Marius sacó el hongo de su bolsillo, y éste saltó de su mano al pedestal, rebotando con entusiasmo alrededor de los cristales. Toda la habitación pareció responder. Las luces parpadeaban en complejos patrones en las paredes. ¿Algún tipo de almacenamiento de datos?, se preguntó en voz alta, mientras tomaba uno de los cristales. Al tocar su superficie con los dedos, el cristal se adhirió a su piel con una suave succión. Antes de que pudiera reaccionar, un rayo de luz se proyectó sobre la pared, transformándose en símbolos que cambiaban y cambiaban como seres vivos. Marius se quedó mirando, paralizado, mientras los símbolos se transformó gradualmente en algo reconocible, no galáctico estándar, sino algo que su mente podía interpretar de alguna manera. Una transcripción comenzó a formarse en su conciencia. Registro de archivo 7829 a 331. Protocolo de emergencia iniciado. La contaminación se extiende. La concordancia estelar niega la responsabilidad por la ruptura de los protocolos de contención en la Estación de Investigación Nebulosa 9. Nuestras protestas caen en oídos indiferentes. Las guerras por los recursos los han cegado a todo lo que no sea una ganancia inmediata. La síntesis ha evolucionado más allá de nuestra capacidad de control. Consume y transforma. Hemos evacuado a la población civil, pero la contención está fallando en todo el planeta. Nuestra última esperanza reside en las naves Arca y las bóvedas de semillas de emergencia. Los guardianes han sido programados para esperar la clave genética adecuada, una que no esté contaminada por la síntesis. Esta ciudad, antaño el orgullo de nuestra civilización, pronto se unirá a las demás en silencio. Los que permanecemos lo hacemos por elección propia para garantizar que los protocolos se mantengan hasta el día en que los dignos regresen.
Que las estrellas presencien nuestro fallecimiento. Fin del registro. Transmisión final del supervisor Talon. La proyección. Se desvaneció, dejando a Marius mirando la pared vacía, con la mente llena de implicaciones. Una civilización entera, susurró, perdida por algún tipo de catástrofe biológica. El hongo rebotó con insistencia en el pedestal, atrayendo su atención hacia otro cristal más grande que los demás. Al tocarlo, la sala se transformó. Las paredes se volvieron transparentes, revelando lo que yacía más allá y por encima del centro de control. Marius jadeó. Suspendida sobre la ciudad, en una especie de hangar gigantesco, había una nave como ninguna que hubiera visto jamás. Era enorme, de al menos 300 metros de largo, con un diseño que combinaba elegantes curvas con ángulos agudos. Su superficie era de un negro iridiscente profundo que ocasionalmente ondulaba con la energía azul, ahora familiar. Una nave de arco, susurró, recordando el registro. Una de las naves de evacuación. El hongo pulsó con excitación, y el cristal en la mano de Marius se calentó. Apareció un nuevo conjunto de símbolos, que su mente tradujo como coordenadas, una ruta hacia la nave. Con una mueca de dolor renovado, Marius recogió los cristales y los colocó cuidadosamente en sus diversos bolsillos. El hongo volvió a su lugar en el bolsillo de su pecho. «Vamos a buscar tu nave, pequeño», dijo, dándole suaves palmaditas a través de la tela. Al salir del centro de control, el cielo se había oscurecido por completo, revelando 3 lunas de diferentes tamaños. La más pequeña brillaba con un tinte rojizo antinatural, proyectando una luz inquietante sobre la ciudad abandonada. Los senderos azules permanecían, ahora unidos por luces adicionales que formaban una ruta despejada hacia lo que debía ser el hangar que albergaba la enorme nave. El viaje tomó más tiempo del que Marius esperaba. Su herida seguía sangrando y sus movimientos se volvían más trabajosos con cada minuto que pasaba. La chaqueta de expedición rota, antaño un orgulloso símbolo del equipo de reconocimiento de élite de la corporación minera Geraisen, ahora colgaba hecha jirones alrededor de su delgada figura. Sus botas, antaño pulidas, dejaban manchas negruzcas en el extraño suelo a medida que las propiedades corrosivas de la superficie continuaban su lento trabajo. Casi había llegado, se animó a sí mismo, siguiendo el sendero azul que lo conducía a través de formaciones arquitectónicas cada vez más complejas. Los edificios aquí parecen diseñados para ser algo más grandes que los humanos, con puertas y pasadizos que empequeñecían su figura de casi 2 metros. Un ruido repentino lo detuvo en seco, una inquietud mecánica que parecía fuera de lugar en la antigua ciudad. De una estructura cercana emergió lo que solo podía describirse como un dron guardián. Era aproximadamente esférico, de unos 2 metros de diámetro, con múltiples apéndices que terminaban en herramientas o armas que Marius no pudo identificar. Su superficie brillaba tenuemente a la luz de la luna, y un único sensor rojo barría el área. Marius se agachó tras una columna, con el corazón latiendo con fuerza. El dron flotó en el mismo lugar por un momento, su sensor escaneando en un arco lento. Luego, para su horror, giró directamente hacia su escondite y comenzó a avanzar. El hongo en su bolsillo latía frenéticamente. Sin pensarlo, Marius lo sacó, e inmediatamente saltó de su mano hacia el dron. Al hacer contacto con la superficie de la máquina, el sensor rojo del dron parpadeó y luego cambió a azul. Flotó en el mismo lugar durante varios segundos antes de retroceder a la estructura de la que había emergido. El hongo rebotó de vuelta a Marius, quien la atrapó con manos temblorosas. «Estás lleno de sorpresas», le dijo, guardándola en su bolsillo. «¿Algún tipo de sistema de anulación, o en realidad formas parte del ecosistema de la ciudad?» Con más cautela, Marius siguió el sendero azul hasta que terminó en la base de lo que parecía una enorme plataforma elevadora. La superficie de la plataforma estaba marcada con los mismos símbolos que había visto en el centro de control, y al subirse, comenzó a elevarse silenciosamente. A medida que la plataforma ascendía,
La majestuosidad de la ciudad alienígena se extendía bajo él. Desde esa altura, pudo ver que toda la metrópolis estaba dispuesta en círculos concéntricos, con la aguja central en su centro. Los patrones de luz azul formaban una compleja red, pulsando con lo que casi parecía un latido. La plataforma se detuvo suavemente en lo que solo podría describirse como un hangar colosal. Y allí, suspendida en una cuna de energía, estaba la nave que había visto en la proyección. De cerca, era aún más impresionante. Una obra maestra de ingeniería que hacía que las naves espaciales humanas parecieran primitivas. En comparación, a medida que Marius se acercaba, las luces comenzaron a activarse a lo largo del casco de la nave, trazando patrones que reflejaban la red azul que recorría la ciudad. Una sección del casco se onduló y luego se partió, formando una entrada. Me responde, pensó Marius en voz alta. ¿Pero por qué? Pensó. Según el registro, estas naves Arca estaban programadas para esperar una clave genética específica. El hongo pulsó en su bolsillo, y de repente Marius comprendió. No me responde a mí, dijo lentamente. Te responde a ti, o quizás a la enzima o firma química que lleves. Como para confirmar su teoría, el hongo saltó de su bolsillo y rebotó hacia la entrada de la nave. La abertura se ensanchó aún más y una rampa descendió, invitándolo a subir. Marius dudó solo un instante antes de seguirlo. El interior de la nave tenía un diseño sorprendentemente orgánico, con pasillos que parecían haber sido cultivados en lugar de construidos. La iluminación se ajustaba automáticamente a medida que se adentraba en la nave, iluminando su camino mientras mantenía otras áreas en una penumbra relajante. Se encontraba en lo que parecía un centro de control, aunque diferente a cualquier puente de nave espacial que hubiera visto. En lugar de controles convencionales, la sala estaba dominada por una piscina central de lo que parecía cristal líquido, rodeada de protuberancias que parecían crecimientos y que podrían servir como interfaces. El hongo rebotó con entusiasmo por la sala antes de posarse en el borde de la piscina de cristal. Al hacer contacto, toda la nave cobró vida. Se formaron pantallas en el aire alrededor de Marius, mostrando los sistemas de la nave, la ciudad que se alzaba y lo que parecía ser un mapa estelar. Increíble, susurró Marius, acercándose para examinar las pantallas. Esta tecnología supera cualquier cosa en nuestros registros científicos. Una pantalla le llamó la atención, un diagrama médico de lo que claramente no era un cuerpo humano, pero que su mente de alguna manera reconoció como una herramienta de diagnóstico. Intuitivamente, Marius acercó la mano. Un rayo de luz lo recorrió de pies a cabeza, deteniéndose en su costado herido. Un compartimento se abrió en la pared, revelando lo que parecía ser una cápsula médica. El hongo rebotó hacia ella con insistencia. ¿Quieres? ¿Me permite entrar en eso?, preguntó Marius con escepticismo. No estoy seguro de que esté diseñado para la fisiología humana. El hongo latía en lo que había llegado a reconocer como un patrón afirmativo. Sopesando sus opciones, desangrarse lentamente o confiar en la tecnología alienígena, Marius eligió esta última. Subió a la cápsula, que se ajustó para adaptarse a su forma. Una cubierta transparente se formó sobre él y una sensación cálida y de hormigueo se extendió por todo su cuerpo. El dolor de la herida comenzó a disminuir casi inmediatamente. A través de la cubierta, podía ver una pantalla que monitoreaba sus signos vitales. De alguna manera los símbolos extraterrestres ahora tenían perfecto sentido para él. Los cristales, se dio cuenta, estaban traduciendo. O tal vez están cambiando la forma en que mi cerebro procesa la información. Mientras la unidad médica trabajaba, Marius repasó lo que había aprendido. Una civilización avanzada exterminada por algo llamado síntesis. Naves Arca programadas para responder a marcadores genéticos específicos, una ciudad mantenida por algún tipo de sistema biotecnológico del cual los hongos aparentemente eran parte. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una serie de tonos de alarma. La cubierta de la cápsula se retrajo y Marius se sentó,
notando con asombro que su herida había sido completamente curada, dejando solo una tenue línea plateada en su piel. Su ropa rasgada permaneció dañada, pero su cuerpo estaba completo. Las exhibiciones alrededor de la piscina de cristal habían cambiado, ahora mostraban múltiples objetos descendiendo a través de la atmósfera del planeta. Marius reconoció la configuración inmediatamente. Naves cosechadoras, probablemente pertenecientes a uno de los grupos piratas de recursos que operaban en los márgenes del espacio controlado. Debieron haber detectado el aumento de energía cuando la nave se activó, razonó Marius, que vino a rescatar todo lo que pudieran encontrar. Si el hongo pulsó con urgencia, rebotando hacia una sección de la sala de control que se iluminó en respuesta. Cuando Marius se acercó, una estructura similar a una silla se formó desde el suelo, posicionada frente a lo que parecía ser una interfaz de control más convencional. ¿Quieres que pilotee esta cosa?, Marius preguntó incrédulo. Soy geólogo, no piloto de nave espacial. El hongo continuó su insistente pulsación. Suspirando, Marius se acomodó en la silla, que inmediatamente se ajustó a su forma. En el momento en que sus manos tocaron los controles, la información inundó su mente. No es abrumador, pero sí completo. Sistemas de buques, capacidades defensivas, protocolos de navegación. Interfaz neuronal, murmuró mientras comprendía. La nave se está conectando directamente a mi conciencia. A través de los sensores de la nave, ahora podía ver a los recolectores con mayor claridad. 5 barcos, fuertemente armados, cuyos cascos ostentan la insignia del cártel Escorpión, conocido por su brutal eficiencia y su total falta de piedad. Estaban desplegando embarcaciones de desembarco, claramente con la intención de explorar la ciudad. Marius sopesó sus opciones. Podría intentar esconderse, esperando que no detecten la nave activada. Podría intentar comunicarse, aunque el cártel no era conocido por sus negociaciones. O podría utilizar los sistemas de la nave para defenderse. Antes de que pudiera decidir, el propio barco pareció tomar la decisión. Los sistemas de defensa se activaron automáticamente, apuntando con precisión a las naves entrantes. Rayos de energía azul coherente salieron disparados, desactivando los sistemas de armas de los recolectores sin destruir las naves en sí. Respuesta no letal, observó Marius con sorpresa. Interesante programación ética para una civilización que construyó barcos del tamaño de una ciudad. La pantalla mostró a las cosechadoras retirándose a una órbita más alta, reevaluando claramente su enfoque. Pero Marius sabía que el alivio sería temporal. El cártel nunca abandonó un resultado potencial tan fácilmente. El hongo rebotó hacia la piscina de cristal, sumergiéndose en sus profundidades. La superficie de la piscina se onduló y luego proyectó un nuevo conjunto de imágenes, una secuencia que Mario de alguna manera interpretó como preparativos para el lanzamiento. ¿Quieres irte?, él preguntó. ¿Y qué pasa con la ciudad? Los archivos. En respuesta, los cristales que había recogido comenzaron a brillar en sus bolsillos. Al retirarlos, vio que ahora pulsaban en sincronización con los sistemas de la nave. Los archivos están contenidos dentro de los cristales, se dio cuenta. Y los hongos, sois parte del ecosistema del barco, ¿no? Diseñado para buscar anfitriones compatibles cuando sea el momento adecuado. El hongo pulsó un patrón afirmativo. A través de la interfaz neuronal, Marius recibió una avalancha de información. La nave se llamaba Redención del Buscador, una de las 27 naves Arca lanzadas cuando la civilización cayó ante la síntesis. Su misión era encontrar mundos adecuados para retroceder con formas de vida incorruptas almacenadas en sus vastos archivos genéticos. Y Marius, por alguna coincidencia cósmica, poseía un marcador genético lo suficientemente similar al de los constructores originales para activar los sistemas de la nave. Los hongos reconocieron esto cuando su sangre goteó sobre el extraño suelo de la ciudad, que en sí mismo era un complejo sistema biotecnológico diseñado para sustentar a los guardianes que esperaban. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Secuestrando tu misión. Marius le preguntó al hongo.
La respuesta no llegó en pulsos esta vez, sino directamente a través de la interfaz neuronal, un concepto complejo que la mente de Marius tradujo como beneficio mutuo. La nave necesitaba un piloto con el marcador genético adecuado. Marius necesitaba escapar de un planeta moribundo y del cártel que se acercaba. Y la humanidad se beneficiaría del conocimiento contenido en los archivos. Una perfecta triangulación de intereses. Los recolectores se estaban reorganizando, preparándose para un enfoque más coordinado. El tiempo se acababa. Está bien, decidió Marius. Salgamos de aquí. A través de la interfaz, inició la secuencia de lanzamiento. La cuna de energía que sostenía la nave se desprendió y la enorme nave comenzó a elevarse a través de un techo abierto del hangar. La ciudad de abajo se hacía más pequeña a medida que la redención del buscador ascendía a través de la atmósfera. Su avanzado sistema de propulsión funcionaba con apenas una vibración. Los recolectores intentaron interceptarlos, pero los sistemas defensivos de la nave Ark los mantuvieron a raya sin esfuerzo. En cuestión de minutos, habían abandonado el pozo gravitatorio del planeta y estaban acelerando hacia el espacio abierto. A medida que la interfaz neuronal se profundizó, Marius obtuvo acceso a más capacidades de la nave. Descubrió que Redemption era capaz de manipular el espacio-tiempo de maneras que hacían que los motores FTL convencionales parecieran primitivos. Sin apenas pensarlo, trazó un rumbo hacia el puesto humano más cercano, la estación Nueva Madrás, en órbita alrededor de Taeti. Solo entonces, con el peligro inmediato detrás de ellos, Marius realmente procesó lo que había sucedido. Ahora era efectivamente el capitán de una antigua nave alienígena de valor incalculable, que transportaba tecnología y conocimientos que podrían transformar la civilización humana. La corporación minera Geraisen querría reclamarlo todo, por supuesto, al igual que todas las grandes potencias del espacio humano. Pero el barco lo había elegido. Los hongos, que ahora entendía que en el léxico de la nave se llamaban guías, habían reconocido algo en su composición genética que lo hacía compatible con los protocolos originales de construcción. Eso le dio una responsabilidad que trascendía la propiedad corporativa o la lealtad política. A través de la interfaz, Marius se dio cuenta del vasto archivo genético que transportaba la nave. Miles de especies del ecosistema natal del constructor, preservadas y listas para desaparecer en mundos adecuados, y más allá de eso, algo aún más preciado. Un registro completo de su civilización, su arte, su filosofía, su comprensión del universo. Un legado, susurró Marius. Querían que su existencia significara algo incluso después de su partida. El hongo, el guía, pulsó un patrón afirmativo desde su lugar en el estanque de cristal. Ahora había crecido al doble de su tamaño original, y Marius podía ver otros como él comenzando a emerger de cámaras especializadas en toda la sala de control. Se le ocurrió una idea, la síntesis que mencionaron en el registro. ¿Sigue siendo una amenaza? ¿Habría podido sobrevivir todo este tiempo? La respuesta llegó a través de la interfaz. Incertidumbre. La síntesis había sido un experimento biotecnológico que salió catastróficamente mal. Un intento de acelerar la evolución que en cambio creó una fuerza consumidora que asimiló toda la vida que encontró. Los constructores nunca supieron si sus medidas de cuarentena habían tenido éxito a largo plazo. Así que tal vez estemos llevando consigo los últimos pedazos intactos de su mundo. Marius reflexionó. Una responsabilidad y una advertencia en un solo paquete. A través de los sensores externos de la nave, observó cómo el planeta retrocedía, su superficie marcada por los círculos concéntricos de la ciudad abandonada. Uno de los últimos puestos avanzados de una civilización que había alcanzado alturas con las que la humanidad aún no había soñado, derribada por su propia arrogancia. A medida que la estación New Madrás se acercaba en las pantallas, Marius tomó su decisión. No entregaría el barco ni su precioso cargamento a intereses corporativos o al control militar. En lugar de ello, buscaría a aquellos en quienes pudiera confiar, investigadores independientes, filósofos éticos,
representantes de múltiples mundos humanos que lo ayudaran a comprender y compartir apropiadamente el legado del constructor. Eso le crearía enemigos. Sin duda, la Horizon Mining Corporation por sí sola nunca perdonaría la pérdida de un hallazgo tan valioso. Pero algunas responsabilidades trascendían las obligaciones contractuales o incluso los límites de las especies. La redención del buscador había esperado milenios el momento adecuado para continuar su misión. Marius no sería el que traicionaría esa confianza paciente. Cuando la nave se acercó a los marcadores exteriores del sistema Taeti, Marius activó la matriz de comunicación. Era hora de anunciar su llegada y comenzar el siguiente capítulo de una epopeya que había comenzado mucho antes de que los humanos miraran por primera vez las estrellas. En su bolsillo, la guía original palpitaba con lo que Marius ahora reconoció como anticipación. Juntos, tenderían un puente entre dos civilizaciones, separadas por el tiempo, pero unidas en su deseo de dejar algo significativo atrás. Estación Nueva Madres. Este es Marius Talón a bordo de la nave Redención del Buscador. Comenzó a elegir sus palabras cuidadosamente, pidiendo acercarse a Vector y prepararse para una situación de primer contacto de naturaleza inusual. El futuro, tanto el suyo como el de las humanidades, se había vuelto infinitamente más complejo e infinitamente más fascinante. Como científico, no podría haber pedido un mejor resultado de lo que había comenzado como una misión de estudio de rutina. Cuando las luces de la estación se hicieron visibles a lo lejos, Marius sonrió. La fortuna, al parecer, realmente favorecía a los audaces.